Gastón, bienvenido, un gusto tenerte en el ciclo de entrevistas del ECO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, comencemos por lo más reciente, por la buena nueva, que es que has ampliado tu rango como entrenador, ¿no? Sí, veníamos en 2020, venía trabajando ya en el club independiente con las inferiores y bueno, en 2020 un poquito de inquietud y demás quisimos empezar a ver lo que era poder tener el título y demás y bueno, con unos compañeros también del trabajo decidimos hacerlo y bueno, súper contento poder haber terminado esta carrera de 3 años. Obviamente que tenés una pasión muy grande por el fútbol. ¿Ya cuando jugabas vislumbrabas la posibilidad de ser entrenador o se te dio ahora de grande? Por ahí siempre cuando me ha tocado con diferentes técnicos me daban como alguna pauta de que podía llegar a- a poder incursionarme en el mundo del fútbol después de entrenador o acompañar y demás, pero bueno, hasta que no te llaman, gracias a Dios siempre lo digo y lo tengo que contar, Juan Constantín fue que en cierta forma me dijo una vez, ¿por qué no empezamos, no te querés venirte al club y a estar con los chicos y demás? Y bueno, en la primera le dije que no, era como que no, medio como que fue al final de mi carrera y yo no quería todavía y como que tenía ganas de seguir jugando. Y bueno, al final después en unos años me volvió a llamar y bueno, hace 5 años que trabajo en el Club Independiente y bueno, gracias a Dios ha sido una muy linda experiencia. ¿Te seduce especialmente la idea de dirigir en primera en algún momento o las formativas es lo que más te llena? En este caso empecé siempre con formativas, creo que es parte de un proceso que uno tiene que hacer, pero sí me gusta, o por lo menos a medida que fui incursionándome, capacitándome, mucho el tema del scouting, que es algo lindo, que es interesante, que bueno, ayuda mucho a los clubes a poder llevar jugadores y demás. Veremos qué es lo que pasa. Si se da la posibilidad, siempre digo, no estoy cerrado a nada, pero bueno, si en alguna posibilidad se da de poder acompañar primeramente y después dirigir alguna primera división, sería hermoso. Como jugador, una carrera que comienza a mediados de los 80, en el Babi, en Bambinos, por ejemplo. Sí, siempre lo recuerdo porque éramos muchos en la camada de Bambinos con el gran Daniel Dorta, siempre uno tiene de esos formadores que había antes en realidad, no de los que por ahí a veces uno ve que reinteresan los resultados nada más y Daniel siempre me recuerdo, hasta incluso o sea, era amigo, sigo siendo amigo, lo conozco mucho a Darío, que hoy dirige las selecciones, y nada, siempre me acuerdo de él y siempre tengo los mejores recuerdos de la forma que ellos nos enseñaba el fútbol, ¿no? De la forma que nos formaba el fútbol. También un paso por San José, un club identificado con la familia. ¿Tus hermanos también han jugado ahí? Sí, nosotros íbamos al Colegio San José, en esa época había mucha relación entre el colegio y bueno, en el grupo de padres que empezó a formarse, uno fue mi papá, junto a muchos, siempre nombro, bueno, Boveri, Leunda, Honorado, Pavón, muchos chicos que en ese momento crearon esa comisión de fútbol para muchos chicos que estábamos en el colegio poder empezar a jugar en lo que era el Babi, después la liga, y bueno, así se fue dando esa relación también de Deportivo San José, ¿no? ¿En qué momento o qué entrenador te encontró la posición o te fue llevando para determinado puesto en la cancha? Sí, cuando uno es chico, me acuerdo siempre de que, bueno, a uno le gustaba meter goles, estar adelante, y yo me acuerdo que en ese tiempo también estaba Gastón Núñez, que bueno, que siempre estábamos los dos ahí, salíamos como goleadores, y él metíamos el gol más o menos, y bueno, después creo que a medida que fui estando ya más en cancha grande, me fui dando cuenta que bueno, por ahí me convenía otras posiciones, siempre digo, en ese tiempo, cuando uno es más chico, trata de jugar y poder jugar la mayoría de los partidos, hasta jugábamos en cualquier lado. Entonces, después tuve la suerte de tener un gran formador, Enrique Torres, una persona que a nosotros nos ayudó mucho. Y bueno, siempre los recuerdos de él, me acuerdo que hasta nos daba todo el tema de cuánto medía una cancha, todo lo que era el reglamento en ese tiempo, que obviamente es diferente a lo que se da ahora. Y bueno, él medio como que me empezó a poner más ahí de la defensa, de 8, y bueno, me fui adaptando a medida que fueron pasando los entrenadores. Has jugado mucho de lateral por derecha, también en algunas zonas del mediocampo, pero ¿cuál es la posición en la que más
jugó? No, yo siempre he disfrutado jugar en el de 5, 5 doble 5 cuando me ha tocado. También he jugado, siempre fui un jugador adaptable a diferentes posiciones, con los diferentes técnicos que me ha tocado estar, desde inferiores cuando tuve la posibilidad de empezar a venir a Buenos Aires, fue de 4, a veces de 3. También tiene esa posibilidad de poder manejar las dos piernas, entonces me daba esa chance de poder tener de cualquiera de los dos laterales y poder servirle. Siempre fui muy adaptable y después, bueno, a medida que uno va creciendo, ya me he dado cuenta que me gustaba jugar en otras posiciones, por ahí más de 8, más de 5, pero siempre de mitad de cancha para atrás, nunca para adelante. La contención, a cuidar. Sí, sí. Con un hermano más grande, uno más chico en el fútbol, Sí. Me imagino que consejero y aconsejado, has pasado por todos los roles, ¿no? Sí, 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 yo siempre digo que tengo dos hermanos que han sido unos grandes jugadores de fútbol. Uno se ha retirado ahora hace poquito, el Rulo, Agustín. Y Ray, bueno, por una lesión más ligamentaria no pudo seguir, pero bueno, Ray tuvo su posibilidad de irse a Buenos Aires, creo que hubiese sido un súper gran jugador, pero bueno, a veces las circunstancias, los momentos y los tiempos a veces no son los mismos. Él decidió volverse, me acuerdo que se había ido a probar con Bernardo Romeo y Matías Ibal en ese tiempo, a Estudiantes, y bueno, había quedado. Y bueno, él después decide no quedarse porque había otro jugador en esa posición, bueno, le iba a costar mucho. Y bueno, y el Rulo creo que todos lo conocemos, él ha hecho una carrera re linda, ha tenido la posibilidad de irse a Buenos Aires, que a veces yo siempre lo jodía que trate de ir y que vaya, y bueno, él quiso quedarse en Tandil y bueno, uno lo respetó. Un poquito más técnico que vos. Sí, mucho más técnico, sí, mucho más técnico. Yo siempre digo que de los tres yo soy el peorcito. Digo, en lo técnico, claro. Sí, sí, pero bueno, a veces en todo el fútbol, cuando uno decide empezar una carrera o hacer la carrera de futbolista, eso lleva muchas cosas y bueno, una de las cosas es la cabeza y estar preparado para lo que se te pueda enfrentar. Y bueno, por ahí eso, yo soy menos técnico, pero bueno, siempre traté de entrenar, de saber que nadie me iba a regalar nada, de que era constante, que tenía muchos jugadores atrás que querían estar en la misma posición que yo y bueno, los disfrutaba y bueno, tuvimos la posibilidad de poder hacer una carrera, de disfrutar y vivir el fútbol de como lo estoy viviendo ahora siendo entrenador, ¿no? Hay momentos de la carrera que el jugador seguramente recuerda con lujo de detalle y me imagino que uno de ellos será el debut en la primera local, ¿no? Con San José en la Liga Tandilense. Sí, sí, fue muy emocionante porque siempre veía a jugadores de esa talla, de los que estaban en esa época, como Matías Lazarte, Franco Lamberto, Huguito Quinta, muchos jugadores que han jugado en San José posterior y muchos años, y cuando Omar Corsi, que en ese tiempo fue el técnico mío, me llama, me dice, mirá que vas a jugar en primera, justo era la posición de 4, yo debuté de 4 y bueno, fue una linda experiencia. Siempre digo que uno nunca se olvida de dónde salió, de dónde fue y de dónde le dieron la posibilidad. Bueno, y San José fue siempre mi casa, por más que ya por ahí haya cambiado mucho a lo que era en la época de antes, donde estaban más los padres y demás, yo siempre a San José lo tengo en los mejores recuerdos. ¿Qué te acordás de aquel partido? ¿La primera pelota que tocaste? Nada, sí que me acuerdo que Enrique mismo, pues, siempre me decían que era una persona muy grande. Yo obviamente no veía tanto la primera división porque era más chico y siempre agarraba que eran delanteros grandotes y que eran fuertes y bueno, nada, yo traté de dejar mi impronta. Yo siempre fui una persona de ir fuerte y demás y nada, disfrutar, y el partido se me pasó rapidísimo. ¿Quién te tocó marcar ese día? Enríquez, era un jugador que estaba en esa época de Loma, y una Loma que era, bueno, tenía sus estrellas en lo que era la época del año 1995. Entonces, bueno, nada, siempre tratando de dejar tenía mucha ayuda de mis compañeros también, que eso fue bueno, entonces, nada, tratando de que pasara lo más rápido posible. ¿En qué momento empezaste a notar la posibilidad de que podrías vivir del fútbol? Me acuerdo que un amigo de papá, que era también de Deportivo San José, que estaba dentro de la comisión directiva, Domingo Núñez, que es el papá de Gastón, dice que iba a haber una prueba en Buenos Aires, que iba a pasar me acuerdo, un colectivo por Tandil y que íbamos a ir como 50 chicos. Yo dije, le pregunto a mi papá me pregunta a mí, yo le dije, sí, ¿por qué no? Digo, si no, pero
por una cuestión de ir y ver qué era diferente, obviamente que estabas viendo chicos de otros lugares y demás. Nos mandan, ese día vamos, nos esperaban ahí en la Baskonia, un colectivo que venía de Tres Arroyos con varios chicos de la zona. Y bueno, vamos a Banfield a hacer la primera prueba. Y empezamos a hacer la prueba y cuando empezamos a hacer la prueba nos empiezan a ver, a nombrar o decirnos, mirá, lo están mirando. Éramos 3, 4 jugadores, el día de hoy de un amigo mío que también tuvo la posibilidad de jugar en primera, Javier Musa, que es la zona de Tres Arroyos, y dice, che, lo están mirando, y bueno, es como que ahí empezás a darte cuenta que había algo que te gustaba, que hoy está tomando una forma en otro lugar diferente que no era Tandil. Y bueno, a todo esto tenemos que saber que había que convencer a mamá y a papá, que eran los principales de dejar en ese momento un chico de Tandil vaya a Buenos Aires con lo que conllevaba. Y bueno, cuando estuvo ese llamado que fue final, donde nos dicen que íbamos a quedar, el llamado era el teléfono fijo, atendió mi mamá, atendió mi papá y ahí me pasaron a mí. ¿Tenías qué edad? Y 14 años, 14. Yo tenía 14 años. ¿Ya te destacabas en tu categoría o tuviste la suerte del día de la prueba a romperla? Yo creo que fue un poco de todo. Un poco a mí siempre me gustó, nunca hablo de destacar, siempre trataba de dar lo mejor y eso creo que hacía que tuviera la posibilidad que cuando fuimos a enfrentarlos a ellos allá, hacer un muy buen partido, buenas pruebas, entonces ver ese diferente que era lo que ellos querían del jugador que va a probarse allá a veces a Buenos Aires, o bueno, en este caso ahora que ha cambiado mucho ya vienen a ver acá a los chicos, antes en ese momento había que ir para allá, imagínate que éramos 50 en un colectivo. Así que y más allá de que habíamos quedado, ahora lo que teníamos que hacer era como convencer a mamá, que fue la principal que no quería que me vaya. Entonces, bueno, sé que le había dicho a mi papá que la trate de convencer, que yo estaba seguro de irme a Buenos Aires, y bueno, hubo 2 cosas que me dijo, que solamente me veía, era la primera vez que me veía tan seguro de una decisión, y que segundo, terminar la escuela, era eso. Así que bueno, emprendimos el viaje en el año 96, cuando habíamos quedado en Banfield, que fuimos a hacer esa prueba, y bueno, ahí estuvimos con muchos chicos que hoy son amigos, ¿no? Del mismo de la pensión y demás. Después, ¿cómo se abre la puerta para Racing? Habíamos hecho 2 años, quedamos libres con un grupo de chicos y estando ahí en Buenos Aires, que me acuerdo en ese tiempo era el representante que nos llevaba, hay una camada de chicos de Tandil y demás que bueno, que ese mismo año también, Mariano, Abraham, también otro chico Abraham, bueno, varios de esa, Godoy, Chirola Godoy, que es clase 80, tuvieron Pucho Barzottini también, Puchito, y tuvieron la posibilidad de ir a hacer una prueba, hacemos una prueba, en ese momento estaba Puchi Mendoza, que bueno, yo no lo conocía en sí, pero bueno, en ese momento era Puchi Mendoza, que después sabía de la relación que tenía con Tandil y demás, y bueno, hacemos una prueba de una semana que nos habíamos quedado ahí, y enseguida nos abrieron la puerta, nos dijeron que nos quedamos, y bueno, y ahí empezó todo lo lindo de lo que fue dándose con los años posteriores. Y te hace debutar Gustavo Costas, que hace días acordó su regreso a Racing. Sí. Siempre digo que bueno, es una linda anécdota con Gustavo porque en ese tiempo la realidad Racing no estaba bien, estaba pasando por la quiebra y estaba la línea en ese tiempo y bueno, había que, muchos de nosotros, de los chicos que estábamos en ese momento, era ponerle el pecho porque había grandes que por ahí no querían hacerse cargo y bueno, nos metieron a nosotros y bueno, para nosotros fue lo máximo porque a medida que vos vas pasando y que vas viendo que quedan jugadores, pasaste el año 98, que al final de año quedan otros jugadores que vos decías, esto la gastan y quedan afuera y vos seguís y entonces vos te vas dando cuenta y se va achicando y cuando llega el año 99 que Gustavo nos llama, un grupo de 13 jugadores, que éramos de inferiores, que nos llaman que íbamos a empezar a jugar, a entrenar en primera, fue algo hermoso, hasta incluso fue lindo también porque esa noticia la recibo yo con otro compañero, chico que somos amigos desde los 15 años, que de que nos vimos en ese colectivo cuando nos subimos, que nos dan la noticia que jugamos en reserva con la cancha de River y ese día había viajado mi mamá, había viajado mi papá, mi hermana más chica y bueno, nos dan la posibilidad nos dicen que íbamos a entrenar, así que imagínate que fue medio
primero contento, súper contento. Gustavo estaba por entrar y nos avisan que tantos chicos teníamos que empezar a entrenar. Y bueno, ahí empezamos a entrenar y a medida que fue pasando los meses, bueno, se nos fue dando la posibilidad a diferentes chicos de poder debutar. ¿Cómo es Costas? ¿Cómo es el Chelo Delgado? ¿Cómo es Milito? A todos con quien compartiste plantel, ¿no? Sí, gente de mucha experiencia. Bueno, en ese tiempo Diego era compañero nuestro, era uno más porque Claro. era mi misma clase, clase 79. Y había salido goleador de la cuarta división, había salido campeón ese año, en el año 98 sale campeón la cuarta, que hacía más de 20 y pico de años que no salía. Y bueno, de a poco nos va llevando, obviamente que con los más grandes son jugadores extraordinarios, Tete Quirós, Chelo Delgado, Matute Morales, Michelini, un montón de jugadores que te la hacían muy fácil, porque la realidad a veces te toca jugadores más grandes que es como que no te ayudan, y es la verdad que nosotros sentimos un respaldo muy grande cuando empezamos a jugar, primero a entrenar con ellos, porque ellos ya tenían muchos años en primera, conocían lo que era Racing, nosotros lo conocíamos de inferiores, sí, de ir a la cancha, de ir a la tribuna y demás, alentar en platea o lo que sea, pero bueno, como jugador ya veías que después empezás a jugar en reserva, que en ese tiempo la reserva jugaba antes de la primera, se llenaba, o sea, ya tenía gente, ya jugabas con público, un montón, y bueno, nada, ya sabías un poco, pero bueno, cuando estás en primera ya es otra cosa y bueno, jugás, es otra calidad de jugadores, no es que sea diferente el juego, sino la calidad de jugadores con los que enfrentás. Entonces, bueno, ellos nos la hicieron muy fácil, el Gato César también estaba en ese tiempo, Diego Capria, Rubén Capria, en ese tiempo que jugamos, y bueno, nada, tratamos de transitarlo de la mejor forma y gracias a Dios tuvimos el apoyo de ellos, que eran los más grandes, los referentes en ese momento. ¿Y de rival qué figura tuviste? Nah, de lo que era inferiores, tuve la posibilidad de jugar con Pablito Aymar en contra de River, Hernán Garcés también, no lo vamos a dejar de nombrar a Hernán porque también hizo su carrera, y ya después, bueno, más grande, ya te tocaba jugar en contra de, no sé, por decirte, Miliki Jiménez, que era también otro jugador en Lanús, jugadores importantes, Riquelme, pero no en primera, sino en reserva, muchos jugadores de Boca, Arostegui, bueno, mismo Marchán, también jugadores de Boca que jugamos en contra, y bueno, siempre tratando de que los vas viendo con el correr de los años, y vos decías, bueno, jugaste en contra y jugaste a favor con ellos y a favor y en contra, y eso es lindo porque fueron jugadores que hicieron una trayectoria excelente. ¿Te quedó la espina de haber tenido un poco más de continuidad en Racing? Sí, la verdad que me hubiese gustado haberme quedado, por cuestiones de no poder firmar segundo contrato, no nos dieron la chance, muchos de los chicos, te digo que era esa situación de ese momento que fue difícil, porque muchos chicos de inferiores quedamos libres, que habíamos jugado algunos partidos en primera, pero que no nos firmaban el contrato. Años anteriores se habían firmado muchos contratos, clase 78, muchos, que nunca había pasado de firmar tantos chicos en clase 78, y bueno, nosotros que éramos los 79 que veníamos atrás, habían quedado un grupo más reducido, y bueno, quedó Diego, Milito, quedaban 2 o 3 jugadores nada más, y bueno, ahí es medio como que, pero bueno, cuando hay un gerenciamiento de por medio, intereses por un lado, intereses por el otro, a veces es difícil. No quiere decir que eso haya sido que uno haya quedado fuera, pues también por ahí el nivel, si uno hubiese estado un poquito mejor, seguramente podido haber firmado otra vez el contrato y tener la posibilidad de quedar. Sí, porque el club que me abrió las puertas para jugar en primera desde chiquito, o por lo menos desde la categoría cuarta, y siempre tengo los mejores recuerdos del club. Después lo de México, donde seguramente tuviste la oportunidad de vivir una experiencia diferente y también hacer una diferencia económica, supongo. Sí, más que nada una diferencia de personas, de gente, de ciudad, de compartir otra cultura, de conocer otras personas. Tuve la suerte de que el técnico que tenía yo de reserva, Pablo Centrone, fue el que estaba dirigiendo en ese momento, entonces fue más fácil entrar. Pero bueno, después está con la idiosincrasia del país, tenés que adaptarte, no al idioma, pero sí a otras formas del entrenamiento, de lo que era en ese momento. El jugador mexicano no es tan profesional, no ahora. En ese momento que yo había ido, ahora este último tiempo el jugador profesional, el mexicano es muy profesional, hasta incluso ahora hay muchos más en Europa. En ese tiempo se quedaba ahí en el mismo país porque ganan bien, porque están bien, tienen su familia, son muy familiares. Y bueno, nada, bien. O sea, siempre digo que las experiencias hay que vivirlas, tuve la suerte de vivirlas y recontra contento.
¿Te adaptaste rápido a las culturas? Sí, excepto algunos picantes de comida y demás que trataba de obviarla, porque la verdad de los 5 años que tuve no me pude acostumbrar que algún ajo, alguna chile o algún adobe que le ponían a los pavos en Navidad y demás, pero bueno, yo trataba de esquivarlo un poquito, pero bueno, más que nada, pero sí, siempre, y muy agradecido porque es un país muy lindo, donde bueno, a veces uno escucha, es más de lo de las noticias que se escucha, porque estuve y la verdad que en los 5 años nunca me había pasado nada, así que feliz y contento. Y también la posibilidad después de jugar en Santa Marina, me imagino que darte un gusto, en ese momento la representación más alta del fútbol de la ciudad y te trajo como refuerzo en plenitud todavía. Sí, me costó llegar a Santa Marina porque siempre todos los años me llamaban y nunca se podía dar. Me acuerdo que fue una de las primeras veces que llegué. Yo llego para finales del 2006 y viniendo de México y estaba Rubén Conti en ese momento, el negro me había llamado, me dice, mirá, sé que volvés, qué sé yo, y tenés la posibilidad de querer venir conmigo, y yo le dije, sí, bárbaro, y bueno, siempre ibas pasándose, en ese momento eran los argentinos, Argentino B, en ese momento, y siempre le decía que sí, después, bueno, teníamos que charlar, y era, bueno, no se daba, y bueno, terminé yendo a Dorrego, una linda experiencia con Gastón Rossi, que fue muy amable en llamarme, el loquillo. Siempre digo que, y bueno, estuvimos ahí en el famoso regional, los que eran los torneos regionales, el C en ese momento, los argentinos C, con Dorrego, Ferroviario Dorrego, que él había sido figura durante años y goleador y demás. Y bueno, después, a medida que fui pasando, me fui viniendo un poco más para acá, se da la posibilidad de ir a Boca de Tres Arroyos, ahí también juego un año, me vengo, ya me habían visto de otros lados, seguíamos con Santa Marina, no se daba. No termino en ese momento, creo que había agarrado Duilio anterior a eso y estaba Onsari, que estaba gerenciando en ese momento Santa Marina, y Racing de Olavarría. Y en ese momento me llama Onsari y me dice, mirá, Vasco, está la posibilidad de irse a Racing, son pocos meses, pero te va a servir por ahí para cosas. Y así fue. La realidad es que hago un buen torneo en Racing, fueron 8 meses en Argentino, muy bien, muy lindo, y inmediatamente al otro año Duilio renueva y ahí, bueno, fue, lo quiero, y bueno, y así fue. Ahí y fuimos un poquito de las partes y la verdad que súper contento porque llegan a un club que en ese momento era muy, muy visto como es con el correr de los años Santa Marina y bueno, nada, feliz por el tiempo que estuvimos porque la verdad que el día de hoy siempre te cruzas con gente y siempre uno ha dejado un recuerdo lindo, más allá de que desde los resultados por ahí no se nos había dado, porque bueno, habíamos tenido la posibilidad del ascenso y una permanencia para ascender al Nacional, en ese tiempo el Nacional B, era Argentino A. Patronato y la calle, ¿no? Patronato y la calle, exactamente. Con Patronato en las finales que jugamos, pero con un equipo que era hermoso. Tony Bertoya, Emma Jiménez, Marquito Dragogi. Que llegó un poco deteriorado a las instancias finales, ¿no? Y lo que teníamos éramos 14, 15 jugadores, un plantel muy corto, y después había muchos chicos, los Gogna, los Messi Gogna, Politano, Rodo Valerio, Nico Valerio, muchos chicos que eran del club, y bueno, a veces por ahí no se quería quemar esa etapa para los chicos en las instancias que eran duras, y Barrio Suárez, Telechea, bueno, varios jugadores que eran señores jugadores para lo que era la categoría, y bueno, creo que en ese momento fue como que se veía siempre Santa Marina hacía buenas campañas y esta había sido muy buena. Posterior a eso ya después viene todo lo que sabemos de cuando vino Pablo Bocio, el gerenciamiento y demás, y bueno, empezó a traer a Rubén Forestelo y todo lo demás, así que bueno, nada, ya después de ahí yo ya no sigo, pero bueno, fue una experiencia hermosa y estar jugando en tu ciudad. Es algo lindo porque después te cruzás con todos los hinchas, o que el que no es hincha también y se acuerda y nada, súper contento. Gastón, muchas gracias. No, gracias a vos.